de compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. Son 3 soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar miplanilla.com? Regístrate ya. Miplanilla.com, el operador de información con el respaldo de compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. Son 3 soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar miplanilla.com? Regístrate ya. Miplanilla.com, el operador de información con el respaldo de compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. Son 3 soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar miplanilla.com? Regístrate ya. Miplanilla.com, el operador de información con el respaldo de compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. Son 3 soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar miplanilla.com? Regístrate ya. Miplanilla.com, el operador de información con el respaldo de compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. Son 3 soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar miplanilla.com? Regístrate ya. Miplanilla.com, el operador de información con el respaldo de compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. Son 3 soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar miplanilla.com? Regístrate ya. Miplanilla.com, el operador de información con el respaldo de compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. Son 3 soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar miplanilla.com? Regístrate ya. Miplanilla.com, el operador de información con el respaldo de compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. Son 3 soluciones en una: la planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social, la opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país, y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. ¿Qué esperas para comenzar a usar miplanilla.com? Regístrate ya. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a esta sesión. Bienvenidos a este espacio de capacitaciones que tenemos desde miplanilla.com. Y quiero decirles que lo prometido es deuda. En esta ocasión nos acompaña nuevamente nuestro aliado Barrera Palacio Abogados con la temática y es manejo de incapacidades.
manejo general de incapacidades. Esto es bien importante porque a veces en las compañías nos llegan las incapacidades y no sabemos qué hacer, cómo tramitarlas, cuál es el orden y demás. Entonces, la idea es que el día de hoy abordemos esta sesión. Bueno, mientras más personas se conectan, quiero recordarles que esta sesión está siendo grabada, va a ser dispuesta en nuestro canal de YouTube. No compartimos las memorias a los correos. Lo que hacemos es que la dejamos disponible en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan consultarla, adelantarla, trazarla y puedan entender todo el contexto de las incapacidades. Adicional, en la parte superior de sus pantallas van a encontrar el botoncito del chat para que nos dejen sus inquietudes y al finalizar la sesión vamos a tener la lectura de alguna de ellas para que nuestro speaker nos ayude con contestar esas preguntas que nos dejen, perdón. Bueno, entonces, entremos en materia. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? En la vez pasada o en la última sesión nos acompañó Sandra Novoa. Quiero contarles que Sandra Novoa es ingeniera civil, tiene especializaciones en seguridad social, gerencia de seguridad y salud en el trabajo y diplomado de riesgos laborales. Lleva bastantes años trabajando, creo que Sandrita, toda la vida llevas trabajando en temas de seguridad social. Entonces, es una experta de lujo que tenemos para que nos cuente hoy todo ese proceso de incapacidades, que no es como recibir y pagar la seguridad social y ya, sino qué más debemos hacer, cómo se deben manejar. Sandrita, bienvenida a este espacio, gracias por tu compañía y el auditorio es todo tuyo. Tatiana, muchas gracias por la presentación. Sí, prácticamente toda la vida laboral enrolada en el tema. Pues bueno, antes que todo saludar a todos los participantes, es darles la bienvenida, agradecerles porque efectivamente gracias a esa acogida que tuvimos en el anterior seminario, pues nos abrieron la puerta para un segundo espacio para ver nuevamente este tema, pues ya con mayor detalle en los aspectos normativos y en temas generales de las incapacidades. Pues bueno, tenemos una hora, vamos a tratar de darle el mejor uso posible. Por favor, como lo dijo Tatiana, las preguntas que tengan las dejen en el chat y las que más podamos abordar al final lo vamos a hacer. En caso que no se atienda la inquietud, por favor, escribirme en el correo electrónico. Ustedes saben que no será inmediatamente que se conteste, pero en la medida que yo pueda, les voy a dar respuesta. Entonces, pues al final van a encontrar el tema ¿de qué? De mi correo electrónico para que me puedan escribir. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla para que por favor me confirmen que están viendo. Aquí, en pantalla completa. ¿Estamos? Sí, estamos Sí, compartiendo, señora, ¿cierto? ya vemos tu pantalla completa. Gracias, Sandrita. Listo, perfecto. Entonces entremos en materia, pero antes de hablar de incapacidades como la recobro, requisitos debe tener y todo lo demás, quise traerles una información que me parece bastante importante para que ustedes entiendan la relevancia del tema que manejan en el día a día de las incapacidades. La ANDI ha venido haciendo estudios sobre el ausentismo laboral por incapacidades. El último fue analizar con 137 empresas cuál es ese movimiento que tienen las incapacidades y el último fue publicado en mayo del 2025 y analizaron el año 2023. Entonces, quiero que vean la gráfica y pues veamos que las incapacidades por enfermedad general en el año 2023 pues ha venido manteniendo esa tendencia de aumento, ¿cierto? Entonces, veníamos en los años anteriores, 2022 tuvo el 68%, 2023 no es que haya disminuido mucho y pues viene en aumento, ¿cierto? También tuvo el aumento de permisos y licencias y pues accidentes y enfermedades laborales sí no tuvo una gran repercusión. Pero ¿qué severidad tienen los casos de incapacidades en las empresas de manera promedio? Aquí no, es el estudio que ellos están haciendo. Si les parece, lo podemos compartir. Yo se lo paso a Tatiana para que ustedes puedan revisar el estudio. Y fíjese en el aumento que tuvo el total de casos por severidad. Tuvo un aumento en un año de un día, ¿cierto? En el año 2022 teníamos 5 días por caso, ¿cierto? Siendo los más altos los de accidente de trabajo en el 2022, lo mismo que en el 2003, la severidad, pero el total de casos en promedio era de 6.1. Lo que señaló la ANDI, o bueno, lo que se informó en noviembre de este año, de la información que recolectaron del 2024 y que está en análisis y que esperamos salga en el 2025, dicen que esto aumentó
a 9.4. Entonces, es importante que revisemos qué está pasando en las empresas, hacer el control de esos ausentismos, llevar nuestro índice de ausentismos por incapacidad en las compañías, que es un indicador que debe ser obligatorio, ¿cierto? Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Y pues todo este fenómeno de las incapacidades nos genera costos directos y costos indirectos, ¿cierto? Costos directos, pues los están viendo ahí en pantalla. ¿Cuáles son esos costos indirectos? Pues que tengo que contratar una persona para que me reemplace a la que está en incapacidad y si es de larga duración peor, que tengo que capacitar, voy a tener una sobrecarga si no contrato para el equipo que está donde estaba asignado ese trabajador y bueno, un sinnúmero de otros costos que pues son importantes, pero si nos centramos en los costos directos, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, fíjense que nos está revelando un problema que venimos trayendo ya durante todos estos años. Recordemos que esto es del 2023, el costo que están asumiendo las empresas por las incapacidades rechazadas por las EPS. Y creo que esto no es un secreto para nadie. Sabemos cómo está el sistema de salud actualmente en Colombia, que nos rechazan todas las incapacidades y las causales es incapacidad, no cumple con los requisitos exigidos, ¿cierto? Eso es lo que generalmente está ocurriendo. Y el problema entonces nos lo trasladan a nosotros como aportantes empleadores, que son los que tenemos que hacer el trámite de validación de esas incapacidades para que nos las paguen. Entonces, por eso es importante que las empresas tengan un equipo capacitado, que entienda el proceso, comprometido y no que esté rotando el aprendiz cena y que nadie tenga el control sobre ese proceso, porque pasa mucho en las empresas que rotaban el aprendiz cena sin querer discriminarlos. Lo que pasa es que si no hay un control, yo no puedo dejarle una tarea tan importante que me está generando una cuenta por cobrar a la empresa de tantos millones sin un control, ¿cierto? El aprendiz cena puede gestionar muy bien, pero yo tengo que tener el control de qué está pasando, qué gestiones se está realizando, cómo va mi indicador de recaudo, cuál es la EPS que no me está pagando, qué debo hacer, ¿cierto? Entonces, esas decisiones son del área encargada del recobro de las incapacidades, no del aprendiz de turno, porque llegamos a las asesorías, llegamos a compartirles, pues, o darles una mano en el recobro, en el recaudo de las incapacidades de larga duración, y nos dicen, no, doctora, es que el del SENA hizo esto, pero yo no tengo ni idea, aquí está la carpeta. No, ¿sí? Porque, claro, cuando revienta el problema, cuando nos llaman desde gerencia, miren, y esta cuenta de cobro va por tantos millones, ¿y qué pasa? Vamos a mandar al gasto tantos de los 3 años atrás, o sea, antes de los 3 años, porque no hubo la gestión correspondiente. Entonces, importante que tengamos eso claro, y por eso quise traerles estas cifras para que se den cuenta que el problema va en aumento, ¿cierto? Estamos hablando de 2023. 2024, 2025 ha sido un año caótico en recaudo de incapacidades. Todas las empresas tienen problemas. Entonces, pues quería hacerles esa introducción para que vieran la importancia del control y manejo de las incapacidades. ¿Listo? ¿Qué es una incapacidad? Creo que todos los que estamos acá sabemos que una incapacidad es la inhabilidad física o mental que tiene una persona para realizar sus labores, ¿cierto? Hablamos de física y mental y importante acá que ustedes eh, tengan en cuenta que ha venido en aumento las incapacidades por riesgo psicosocial, ¿cierto? En la mayoría de empresas se están presentando casos por el manejo de este riesgo, entonces es importante que ustedes validen que tengan implementada la batería de riesgo psicosocial en su empresa, que hagan toda la gestión correspondiente, porque cuando se presentan estos casos, pues nos obliga a revisar cuáles fueron esos resultados de esa batería y si había alguna señal de alerta y la empresa no intervino. Entonces, importante que tengamos esa información. Hablemos de la generalidad, reconocimiento y pago de las incapacidades. Entonces, ¿cuándo tiene un trabajador derecho al pago de la incapacidad? Tiene derecho, pues obviamente cuando es afiliado cotizante de una entidad promotora de salud, ¿cierto? Haber cotizado efectivamente 4 semanas inmediatamente anterior al inicio de la incapacidad, equivalente a 28 días. Y aquí los que ya me han escuchado, les digo, por favor, validen. Es cotización, no afiliación, ¿sí? Entonces, si una persona se afilió a la empresa el 1 de noviembre, no, digamos que 1 de octubre, para que nos quede claro, y se
accidentó o se enfermó, mejor, y tuvo una incapacidad del 1 al 5 de noviembre. Y resulta que la empresa tenía como fecha de pago para el pago de los aportes de octubre el 10 de noviembre. Y esta persona se incapacitó el 1, pues la empresa no había pagado, ¿cierto? Los aportes. Entonces, pues muy seguramente la EPS va a negar esa incapacidad porque sí, tenía el tiempo de afiliación, pero no habían pagado la planilla porque tenían plazo hasta el 10 y posiblemente puede que se las nieguen porque son cotización efectiva antes del inicio de la incapacidad. ¿Listo? Contar con el certificado de incapacidad de origen común expedido por el médico de la red prestadora de la EPS y validada por esta. Entonces, aquí me voy a trasladar a la norma porque pues no les iba a traer el, el decreto completo, pues, o pasarles el texto del decreto, sino que les quiero mostrar pues los requisitos. Entonces, yo en la presentación, para que ustedes lo tengan, está el artículo, ahí se los puse para que ustedes puedan consultar este decreto 2126, el decreto 1427. Son decretos que tienen que tener a la mano porque son los que reglamentan recientemente todo este proceso de incapacidades. ¿Cuál es nuestro mayor problema para el recobro de incapacidades? Ya lo dije, que las incapacidades no cumplen con los requisitos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos requisitos? Pues miren, son todos estos. Son 16 en principio que debería tener esa incapacidad. Entonces, pues los de siempre, ¿cierto? La razón social del prestador de servicios con el NIT, debe tener el código del prestador de servicio, el nombre de la entidad de la EPS o entidad adaptada donde está afiliada la persona, el lugar y la fecha de expedición, el nombre del afiliado, el tipo de documento, el número de documento, qué servicio le prestaron, la atención fue inmediata, si la modalidad del servicio fue intramuros, extramuros, bueno, todas estas opciones, telemedicina, recordemos que ahora podemos pedir citas médicas virtuales, ¿cierto? Hay también telemedicina con experticia. ¿Qué código de diagnóstico tiene? Eso es clave para poder identificar todo el proceso de incapacidades cuando tenemos un trabajador que tiene un periodo de incapacidad largo. Entonces, esto es clave que se pueda tener. Si es un presunto origen laboral o común, y bueno, si es una prórroga o no, si es incapacidad retroactiva, y acá importante que ustedes conozcan que la incapacidad retroactiva solo se emite en estos 3 casos: urgencias o internación del paciente. Entonces, cuando una persona es hospitalizada, para los que no saben, la entidad donde está hospitalizada la persona no emite una incapacidad desde que está hospitalizado porque no saben cuándo va a salir, ¿cierto? Entonces, lo que emiten es un certificado donde consta que fulanito de tal, con cédula tal, se encuentra hospitalizado desde tal fecha. Cuando sale la persona, el médico emite la incapacidad desde la fecha en que inició su hospitalización, ¿sí? Entonces, esa es una incapacidad retroactiva válida para el sistema. Cuando hay trastorno de memoria, confusión, desorientación, pues hasta que determinen desde cuándo se puede emitir la incapacidad retroactiva. Y cuando un evento catastrófico o terrorista, pues también aplicaría la incapacidad retroactiva. Entonces, esos casos que yo tengo de trabajadores que tienen una larga incapacidad y que llegaban a la oficina de gestión humana o a su jefe inmediato a decirle, hoy la incapacidad se venció el 10 de noviembre. No, doctor, tranquilo que yo voy el 25 de noviembre donde mi médico y él me emite la incapacidad desde el 11 de noviembre hasta el otro mes. No se preocupe que él me la emite. Claro, eso pasaba y las CPS lo validaban porque sabían que la disponibilidad de agendas, sobre todo en especialistas, que sabemos hoy se mantiene, es crítica, entonces lo estaban dejando pasar. Y a pesar de que la fecha de la atención había sido 25 de noviembre y la incapacidad dice fecha de inicio 11 de noviembre, lo validaban y era perfectamente claro para la entidad y nos pagaban esa incapacidad. Hoy por hoy no la pagan. ¿Sí? Porque dicen que la incapacidad retroactiva solo aplica en estos 3 casos. Entonces, ojo si tienen este tipo de personas en la empresa para que les adviertan, ¿sí? Su incapacidad se vence a tal fecha, debe pedir la cita antes o el mismo día porque retroactivamente no van a pagarme esa incapacidad.
¿Listo? Entonces, primera tarea, cuando ustedes reciben la incapacidad, hay que validar que cumpla con todos estos requisitos, con la mayoría. ¿Por qué? Porque si no, les va a llegar, no cumple con los requisitos del decreto 1427 o del decreto 2126 del 2023. Porque las EPS no le dicen, no, es que no dice el diagnóstico, o no, no fue emitida por, no tiene el código del prestador, o el médico no dice cuál es la causal, simplemente les dice de manera general, em, dice motivo de rechazo, incapacidad, no cumple con los requisitos de ley, ¿cierto? Puede variar en las diferentes EPS, pero de manera general es eso. Entonces, lo primero es validar todo este aspecto y sobre todo revisar este punto. En los casos de incapacidades de larga duración, si es prórroga, que diga que es prórroga. Si yo sé que la persona se sigue incapacitando por la misma razón y no me trae como prórroga, tengo que decirle, mire, necesito que vaya donde le emitieron la incapacidad para que usted se la cambien y le digan que sí, es una prórroga, porque si no, pues me van a dejar de pagar esos 2 días que debería reconocerme la EPS cuando es una prórroga. ¿Listo? Y además para el conteo de sus días y llegar a completar los 180 días, que ya vamos a ver si es el caso. ¿Listo? Entonces, aquí están los requisitos, aquí están los artículos, importante que validen. ¿Quién puede emitir esa incapacidad? Un médico o un odontólogo adscrito al RETUS. Entonces, ustedes saben que pueden consultar al RETUS. Si el médico está adscrito, pues esa incapacidad tendría validez para justificar la inasistencia. Ahora, para que sea válida ante el sistema, pues deben cumplir con un procedimiento que ya lo vamos a ver aquí más adelante. ¿Listo? ¿Cómo liquido esa incapacidad? Entonces tenemos una incapacidad, vamos a hablar de mi ejemplo, del 1 al 5 de noviembre. Esta persona pensemos que no entró el 1 de octubre, sino que ya lleva más de un año cotizando, entonces cumple con los requisitos y es una persona de salario fijo. Entonces, ¿cómo me va a liquidar la EPS esa incapacidad? Pues va a tomar el IBC reportado en el mes anterior al inicio de la incapacidad, ¿cierto? Pensemos que ya se ha pagado la planilla y que van a tomar el del mes de octubre. Si no lo ha pagado, pues tomará el del mes de septiembre. El anterior que conozca la EPS es el que va a tomar para liquidar la incapacidad. Si es fijo, puede que no tenga ningún impacto a menos de que haya tenido alguna variación de salario transitoria por horas extras que no debería tenerse en cuenta porque si es fijo, solo se debería tener el valor del salario ordinario, pero puede que la EPS lo liquide con ese valor de la variación de salario transitoria por salario extraordinario. ¿Listo? Si es variable, pues debería tomarme el promedio de lo devengado por el trabajador en el último año de servicio o en todo el tiempo cotizado si fuere menor. Entonces, importante que ustedes validen ese tema. Tengan en cuenta algo acá importantísimo que a veces se nos pasa por alto, sobre todo en empresas que tienen muchos trabajadores. Cuando yo reporto el trabajador en la planilla, en la información general, yo debo identificar si es salario fijo, si es salario variable, si es salario integral, ¿sí? Entonces, las EPS se supone deben revisar qué tipo de salario tiene la persona para liquidar la prestación económica, ¿listo? Entonces, importante que revisen eso. ¿Cuál es la fórmula para liquidar las incapacidades? Ahí se las estoy dejando. Entonces, si es incapacidad ambulatoria, la inicial, el IBC del mes anterior dividido entre 30 por los días de incapacidad -2. ¿Por qué -2? Porque los 2 primeros días lo reconoce la empresa y la EPS no reconocerá las 2/3 partes. Esas 2/3 partes no pueden ser inferiores al salario mínimo de ley proporcional. ¿Listo? Si es hospitalaria, es la misma fórmula. Si es una prórroga, ojo, las prórrogas se liquidan con el ingreso base inicial. No es que me tomen el del mes anterior. Ojo, si es prórroga, se debe ir al del mes de la anterior a la incapacidad inicial. Importante esto porque a veces afectan los IBCs y pues no corresponde. ¿Listo? Entonces, en esta diapositiva pues consolidamos varios temas. Les decía que íbamos a ver cuál es el proceso de validación de una incapacidad. ¿Cuándo debería cumplir con el proceso de validación? Cuando la incapacidad no la emitió una entidad de la red prestadora de la EPS. Y aquí varias acciones que ustedes deben implementar en sus empresas. Hablen con el comité paritario de salud ocupacional y que hagan campañas para que las personas sepan a dónde
deben dirigirse cuando se sientan enfermas por cada EPS, que les den a conocer cuál es esa red prestadora de servicios para evitarnos este proceso de validación que es el que más dolores de cabeza le genera a las áreas correspondientes, ¿cierto? Entonces vamos a poner un ejemplo. Tengo un trabajador afiliado a la EPS de Compensar y resulta que fue de urgencias a la Clínica Colombia. Yo no sé si tengan o no convenio, pero para el ejemplo vamos a decir que no tienen convenio, que la Clínica Colombia no es de la red prestadora de la EPS Compensar y entonces este trabajador me trae esa incapacidad. Perfecto, me la trae, yo reviso, cumple con los requisitos, sí, dice Clínica Colombia, sí tiene el NIT, sí está el nombre, sí está el diagnóstico, sí tiene la fecha de inicio, tiene la fecha de fin, está firmada por un médico escrito al reto, sí, perfecto. ¿Qué tengo que pedirle a esa persona que fue a una red prestadora, a una IPS, perdón, que no hace parte de la red prestadora de su EPS? Necesito que me entregue la epicrisis o el resumen de atención. Y no me van a dejar mentir que cuando a uno lo atienden o lo incapacitan o ahora con las órdenes de exámenes, le remiten un resumen de historia clínica o un resumen de atención. Ese documento es el que me tienen que presentar para que yo como empresa pueda realizar la validación de la incapacidad. Si el trabajador se niega porque eso tiene una reserva especial, perfecto. Usted se niega, escríbame acá que no me va a entregar el documento, entonces necesito que usted vaya a la EPS de Compensar y me valide esa incapacidad. Usted debe ir y hacerlo, ¿cierto? Hay algunas EPS como Sura que no permiten que sea el empleador quien haga el trámite de validación por el portal, sino que tiene que ser el mismo afiliado. Entonces, pues en ese caso, se le solicita a la persona que es una restricción que tiene el software o el portal mejor de la EPS para que por favor haga el proceso de validación y cuando se la validen, pues que nos envíe el documento, ¿cierto? Pero pensemos que en el ejemplo lo puede hacer la empresa entonces debe radicar esa incapacidad para la validación dentro de los 15 días siguientes a la fecha de expedición de la incapacidad. Como la norma no aclara si son hábiles o calendario, legalmente se entenderían hábiles. Sin embargo, yo en la gráfica les pongo 15 días calendario para que ustedes se presionen a cumplir con ese plazo y eviten que les nieguen esas incapacidades porque radicaron extemporáneamente, ¿sí? En la capacitación pasada alguien dijo, no, pero es que no dice que sea en calendario. Claro, por eso puse la aclaración en esta oportunidad, porque para nosotros siempre buscamos el mejor escenario y no dejamos hasta el último día, porque puede pasar algo, ¿cierto? Y como buenos colombianos nos pasa. Entonces, por eso dejamos 15 días calendario. La empresa radica y queda en el software en validación. Listo. ¿Qué pasa? La EPS tiene 8 días, esos días sí son hábiles, ahí sí lo dice, para darme alguna respuesta. Entonces, ¿qué respuesta me puede dar esa EPS? Que la incapacidad fue validada, entonces yo entiendo que ya me la van a pagar y cambia el estado a en liquidación, ¿cierto? O pendiente de pago, bueno, pero puede que no. Y me digan que me envíen un correo diciéndome que se deberá someter el trabajador a una evaluación médica por un profesional par al que lo atendió. Y aquí entonces empieza todo el mundo a rascarse la cabeza. Me toca decirle al trabajador que por favor pida una cita médica para que le validen la incapacidad, cuánto se demoran en dar esa cita médica, cuando logran la cita médica, entonces ya el profesional dice, no, pero pues ¿cómo le van a dar 15 días? Esto debería ser de 10 y le baja 10 y ahí empieza todo el sin número de situaciones. Pero el peor escenario es cuando me dicen que la incapacidad no cumple, ¿cierto? Que es retroactiva, que esas situaciones que yo debí tener claras antes de radicar, ¿cierto? Ahora, si no había otra opción, sino porque ya estaba encima, la recomendación es radicar y se subsana después de manera física enviando comunicados a la EPS. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro. Pensemos que la EPS nos validó la incapacidad, nos dice que la va a liquidar. ¿Qué plazo tiene para hacer esa liquidación? Se supone que 15 días hábiles desde que yo radiqué. Eso sabemos que no pasa. ¿Y cuántos días tiene para el pago? 5 días hábiles para el pago después de los 15 días iniciales. Es decir, deberían pagarme la incapacidad, si todo sale bien, en 20 días hábiles. Ya conocemos los pormenores y ya sabemos que esto no se cumple en la realidad, ¿cierto? Entonces, varias recomendaciones acá.
No dejen pasar los 15 días. Si bien una incapacidad se podría cobrar dentro de los 3 años, ¿cierto? Tengo 3 años para el recobro. Si la incapacidad no es validada por el sistema, voy a tener problemas para el pago de esa incapacidad. Entonces, traten de cumplir con esos procesos. No quiero decirles que sea imposible recobrarla, pero sí es un desgaste administrativo importante que a veces las compañías prefieren no asumir. Claro, dependiendo el valor de la cartera que tenga, habrá que hacer una solicitud, pues para que unos expertos en el tema puedan hacer esa depuración y puedan lograr el recaudo de esas incapacidades que hemos tenido problemas. Se logran, sí, en algunos casos hemos tenido muchos casos de éxito, pero hay otros que se vuelve un completo martirio y sobre todo por no tener los soportes de la historia clínica. Si el trabajador se niega, entonces lo que hacemos es, por favor, él realice la validación. Si se niega a la validación, entonces ya tendríamos que entrar a revisar si podemos iniciar un proceso disciplinario porque me está impidiendo a mí como empresa cumplir con los protocolos del sistema para que me hagan el pago de la incapacidad. ¿Listo? Entonces, continúa. ¿Cuáles son las barreras de la validación? Pues ya les expliqué algunas. ¿Qué documentos pues deben tener claros que se hace mediante un software que les piden una certificación bancaria que debe estar actualizada? Y por favor anoten el número de radicado en los software o tengan un pantallazo o guarden esa información porque cuando se va a hacer el seguimiento al recaudo, hay algunos que dicen, ay no, yo cargué eso pero ya no aparece. Y el radicado, no, no tengo. Entonces, ¿sí? ¿Cómo puedo justificar? ¿Cómo puedo exigirle a la EPS el pago de la incapacidad si no tengo el radicado en que yo cumplí con validar esa incapacidad dentro del término o que no requería validación y la subí para pago y tampoco tengo el radicado? Entonces, importante este tema. Ahora entremos en materia para revisar un poco en detalle lo que es la línea de tiempo de una incapacidad cuando es de larga duración. Esta diapositiva puede que tenga mucha norma, mucho texto, pero creo que es importante para cuando ustedes tengan un caso de estos puedan consultar, ¿sí? Se ha venido en aumento los casos de incapacidades de larga duración. Hemos tenido también en aumento esos casos de personas que se incapacitan 3 días por un dolor de codo, 3 días por una infección viral, 3 días porque tenía migraña, 3 días porque le dolió el tobillo, 3 días porque tenía depresión, sí, y empiezan con 3 días, 5 días, 3 días, 5 días, 8 días, por diferentes diagnósticos. Entonces, cuando pasa eso, pues, ¿qué hacemos, doctora? Porque nunca va a completar los 180 días, nunca le van a dar un concepto de rehabilitación, nunca. Entonces, veamos qué podemos hacer durante la línea de tiempo de unos casos de incapacidades de larga duración. Ya sabemos que si empieza a incapacitarse, generalmente les dan 1 o 2 días, ¿cierto? Las empresas que tienen ese servicio de EMI o ese servicio de atención inicial en casa, está perfecto que tengan ese beneficio, pero importante que le avisen a los trabajadores que eso es una atención inicial. Es decir, si se sintió mal hoy, fue EMI y le dio 2 días porque no le van a dar más, entonces perfecto, cumple el día de hoy, cumple el día de mañana. Pero si mañana se siguió sintiendo mal o empeora, pues yo no puedo volver a llamar a EMI, ay, EMI, venga. No, tiene que irse al servicio médico de la EPS para que empiece pues el proceso de seguimiento con la entidad, ¿cierto? Esas incapacidades de 2 días, de 2 días, de 2 días, pues no se las van a reconocer en la EPS muchas veces porque pues no corresponde un diagnóstico claro para ellos. Entonces, importante que ustedes tengan en cuenta eso y que lo socialicen con los trabajadores. La razón no es que no me la pagan, no, la razón es que yo me preocupo por usted y una atención inicial es inicial. No es que tenga 7 atenciones iniciales cada 2 días, no, ¿sí? Entonces, para que ustedes, por favor, cuando socialicen esos beneficios de las empresas, que repito, son excelentes, son muy buenos porque en algunas situaciones pues se debe manejar así, es mucho mejor, pero no pueden dejar que se vuelva costumbre, que entonces esto pasa cada tanto. Los 2 primeros días están a cargo del empleador. El pago se debe hacer a las 2/3 partes del salario. Artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, sin que sea inferior al salario mínimo. Doctora, pero es que yo tengo entendido que los 2 primeros días se pagan al 100. Algunas empresas tienen el beneficio, ¿cierto?, de pagar esos 2 días al 100%.
pero no quiere decir que estemos obligados a las 2/3 del salario. A partir del día tercero está a cargo ¿de quién? De la EPS. Entonces, para el ejercicio pensemos que tuvimos una primera incapacidad de 5 días y la persona me trae la incapacidad, perdón, 2 días lo asume la empresa, hago el recobro, era de una IPS de la red prestadora de la entidad donde está afiliado el trabajador, entonces me pagaron los 3 días, perfecto. Al sexto día, el trabajador me trae otra incapacidad y vamos a redondear que es de 25 días y ya completó los primeros 30 días. ¿Qué tenemos que revisar con esa segunda incapacidad de 25 días? Es por el mismo diagnóstico, entonces vámonos con una em, enfermedad respiratoria, para el ejemplo. Entonces empezó con una gripa o una infección viral aguda, le dieron 5 días. Luego no, que ya es una bronquitis. Acá quiero aclarar, no soy experta en medicina, pero digamos que trato de darle lógica a los diagnósticos, no me vayan a ahorcar si es una más grave que la otra, es para que me entiendan el ejercicio. Entonces le dio bronquitis y fue una bronquitis terrible que tuvieron que hospitalizarlo y tuvo 25 días. ¿Listo? Después resulta que tuvo otra incapacidad de 30 días. Aparentemente apareció algo en un pulmón. ¿Sí? Voy a inventar un tumor, alguna cosa. Entonces lo volvieron a incapacitar y sigue por el mismo tema respiratorio hospitalizado. Llegamos entonces a los 60 días, ¿cierto? ¿Qué pasa en los 60 días? Si yo revisando el caso veo que todo se mantiene por una enfermedad pulmonar que tiene relación, que el trabajador está en tratamiento, que efectivamente está hospitalizado, pues yo no requiero una verificación de la incapacidad por parte de la EPS, ¿cierto? Porque yo entiendo desde lo poco que puedo ver en el proceso que lleva el trabajador, es que va teniendo un tratamiento que está coherente el tema y que pues se justifica la incapacidad. Pero ¿qué pasa cuando, cambiando de caso, y el que les comentaba empieza 5 días por una cosa, 5 días por la otra, 5 días por la otra, 5 días por la otra, y me completó 60 días, así entre chiste y chanza, 60 días con interrupciones de 1 o 2 días, y pues yo no le veo lógica a esto, va a urgencias en un día, a urgencias al otro, pero no tiene un tratamiento, no hay un control, no tiene, pues yo qué puedo hacer? Puedo reportarle el caso a la EPS. ¿Cómo? Entonces debo hacerle una comunicación. Señores EPS, solicito la validación de la incapacidad de acuerdo con lo establecido, ahí están los artículos, para que verifiquemos el tratamiento de atención del trabajador, toda vez que no conocemos cuál es su estado actual de salud y no vemos un avance en él. Sin decir diagnósticos, podemos decir cuántos días completa, diagnósticos de origen común, pero no vamos a señalar cuáles son esos diagnósticos, solamente radicamos y solicitamos que hagan una validación integral del caso. ¿Qué ha pasado cuando hacemos estas situaciones? O reportamos estas situaciones mejor a las EPS, que las EPS citan a los trabajadores a una valoración médica por especialistas y pues ahí como que de pronto coge el rumbo el trabajador, ¿cierto? Hay otros que no, pero por lo menos ya la EPS advierte que hay un caso crítico y es mi obligación reportar. ¿Listo? Volvamos al caso pulmonar, llegó a los 90 días de incapacidad, todavía no se ha descubierto que está en revisiones, está en tratamientos, está en exámenes, pero sigue incapacitado porque la persona, me voy a inventar, requiere oxígeno para subsistir. Entonces, 90 días. ¿Qué pasa a los 90 días? Importante. Como es una incapacidad de origen común, ya no pago la incapacidad a las 2/3 como lo señala inicialmente, sino a partir del día 91 le voy a pagar la mitad del salario, ¿sí? Vuelvo, repito, sin que sea inferior al salario mínimo. Entonces ahí pues ya va a haber una afectación para el trabajador, ¿cierto? La EPS nos va a reconocer la incapacidad a la mitad del salario y resulta que llega el trabajador y nos trae otra incapacidad y completa los 120 días. Se supone que las EPS deben emitir el concepto de rehabilitación entre el día 90 y el día 120. El concepto de rehabilitación es un documento clave cuando hay procesos de incapacidad de larga duración. Y ustedes, por favor, tengan eso presente con sus trabajadores, apóyenlos. Cuando llegue al día 90, díganle la próxima cita, pregunte si debe solicitar el concepto de rehabilitación o si el médico tratante se lo va a entregar.
o si debe solicitar una cita con medicina laboral para que ellos le emitan el concepto. Cada EPS tiene un proceso diferente. Lo ideal es que al día 120 él ya tenga su concepto de rehabilitación. Y ese concepto de rehabilitación es favorable o desfavorable. Ya vamos a ver las diferencias, pero para que ustedes sepan, esas son las dos opciones. Ese concepto de rehabilitación, cuando lo emite la EPS, debe notificárselo a la AFP o a Colpensiones antes del día 150. ¿Para qué? Para que si en este caso pensemos que al trabajador que empezó con una infección viral aguda llegó a ser un cáncer de pulmón, vámonos a ir críticos para que nos logre completar los tiempos. Entonces se extendió día 150. Entonces yo ya veo 150. Ok, le informo al trabajador. Usted tiene un concepto, vamos a irnos al caso crítico, desfavorable. El cáncer ya está, hizo metástasis, bueno, lo que sea, y esta persona tiene un concepto desfavorable de rehabilitación. Entonces, usted debe irse al fondo y pedir que hagan todo el proceso para que lo califiquen. Vaya al fondo, porque usted cuando complete los 180 días, la EPS va a dejar de reconocerle y yo, empresa, no tengo obligación de seguir pagando después del día 180. ¿Le corresponde a quién? Al fondo de pensiones o a Colpensiones si está afiliado a ese administrador, ¿sí? Entonces vaya averiguando. ¿Por qué? Porque les piden muchos documentos. Entre esos, la historia clínica actualizada. Y ustedes saben cuánto se demora la entrega de una historia clínica actualizada por parte de las EPS o de las IPS a donde lo han tratado. Tendrá que ir a cada una a solicitarla si no se ha unificado en un solo sitio. Es una tarea que va a requerir tiempo. Por eso les digo que cuando ustedes sepan que va a cumplir 150, de una vez que vaya y averigüe, que vaya haciendo las gestiones. ¿Por qué? Porque pues si llega al 180 ya tiene avanzado y puede ir a radicar de una vez la incapacidad que corresponda, ¿sí? La del 180 en adelante. Entonces, importante que tengamos esa ayuda, ese seguimiento. No vamos a asumir el proceso y a menos de que sea un caso que la gerencia nos solicite de manera especial y que quieran hacerlo, perfecto, pero la recomendación es que el trabajador, su familiar o la persona a cargo asuman el proceso, ¿cierto? ¿Para qué? Para que sea con el fondo y que el fondo directamente le pague. En mi ejemplo, estábamos con un concepto desfavorable, entonces llegó al día 180, la persona tiene que ir a que la califiquen, le van a determinar su pérdida de capacidad laboral. En el caso del cáncer, pues pensemos que tuvo más del 50% de pérdida de capacidad laboral, le van a dar su pensión de invalidez y pues ya cuando tenga su pensión de invalidez, vamos a poder terminar ese contrato con justa causa, cumpliendo con el aviso de los 15 días que establece el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, ¿sí? Ese, entre comillas, es un caso fácil de administrar, ¿cierto? Porque fue desfavorable, porque sé que el fondo le va a reconocer su pensión porque tenía los requisitos y además la pérdida fue, digamos que es un caso, como les digo, entre comillas, fácil porque ya sabemos que va a tener una prestación garantizada. ¿Qué pasa cuando en el mismo caso desfavorable la pérdida de capacidad laboral no le da para pensión, ¿cierto? Y recordemos que la pérdida de capacidad laboral no es ya, ¿no? No es que yo llego al fondo, aquí estoy y me citan mañana, no. Puede pasar un mes, pueden pasar mes y medio, 2 meses, no, no sé, depende cada fondo cómo estén los trámites. ¿Quién le paga a ese trabajador con concepto desfavorable la incapacidad? Se la debe pagar el mismo fondo. No por ley, por sentencia, una sentencia del 2023 que está aquí en el material, señaló que a pesar de tener concepto desfavorable, mientras sale la pérdida de capacidad laboral, el fondo o Colpensiones deberá reconocerle esos días previos de incapacidad. ¿Listo? Ahí ya se nos complica el tema, porque si la pérdida de capacidad laboral sale menor al 50% y pues no va a tener una pensión de invalidez, entonces quedamos en una zona gris. ¿Listo? Entonces, eso con el concepto desfavorable. Sigamos y devolvámonos un poco al día 120 y tenemos concepto favorable. Entonces, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Igual, acercarse al fondo, pero ya lo que va a pedir no es que le califiquen la pérdida, sino que le reconozcan el subsidio por incapacidad. ¿Por cuánto tiempo? Entonces se lo van a reconocer hasta por 360 días adicionales mientras tenga concepto de favorabilidad. Es decir, esta persona sí tuvo un problema pulmonar, pero se va a recuperar, le vamos a hacer terapia, le vamos a hacer todo lo que corresponda y en algún momento se va a recuperar. Entonces,
El fondo lo que va a hacer es pagar el subsidio por incapacidad. ¿Listo? En ambos casos, el fondo pide bastantes requisitos, por eso el acompañamiento es importante. ¿Qué pasa si al día 120 la EPS no emitió el concepto, el trabajador no logró conseguirlo? Pues nosotros como empresa podemos pedirle a la EPS que por favor nos notifique cuál fue el concepto de rehabilitación que emitió para el caso del trabajador fulanito de tal, quien completó 120 días de incapacidad el pasado tal por diagnóstico de origen común, sin poner el código del diagnóstico porque tiene una reserva. Y además que por favor me informen cuándo le notificó al fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque si la EPS por alguna razón no cumplió con los términos y no emitió el concepto antes del día 120 y no lo notificó al fondo antes del día 150, pues el fondo cuando el trabajador vaya a pedir su pago de subsidio por incapacidad le va a decir, no señor, yo no le voy a pagar, le pagaré hasta el día en que me notifique la EPS y la EPS, la sanción por no cumplir con estos términos es que siga pagando esas incapacidades. Perdónenme un momento. Ustedes saben que las EPS tienen un conteo clarísimo de esas incapacidades, ¿cierto? Y que cuando supera el día 180, automáticamente la causal de no pago es el trabajador superó los 180 días de incapacidad. Eso aparece automáticamente, ¿cierto? Pues resulta que el sistema de pago de las EPS para las incapacidades no coordina con lo que está pasando en medicina laboral o en el área que corresponda emitir este tipo de documentos. Entonces ahí entra la discusión de la empresa con la EPS para que me pague porque usted no reportó en tiempo al fondo, ¿cierto? Y el trabajador, mientras tanto, en la mitad, ¿quién me va a pagar? ¿Cierto? Entonces, si le toca a la EPS, tendría que pagarle la empresa, pero si le toca al fondo, entonces le tiene que pagar, tiene que ser directamente él con el fondo, ¿sí? Hay fondos que, y Colpensiones, creo que también, le piden, le preguntan al trabajador si quiere que le pague a la empresa esas incapacidades o si las quiere directamente que se las pague a él. Vuelvo y repito, nosotros recomendamos que ese trámite lo asuma el trabajador, a menos de que quieran, por alguna razón especial, asumirlo, pero pues nos parece que no es el deber ser. El trabajador debe asumir, el trabajador y su familia, porque hay trabajadores que no lo podrán hacer, deben asumir esos procesos con el sistema y no recargar más a la empresa. Ojo, al día 180 suspender el pago, bueno, a menos de que tengan una solicitud especial de gerencia, pero suspendan el pago porque si no después se nos vuelve un dolor de cabeza porque el trabajador hace el trámite ante el fondo. El fondo le paga directamente al trabajador y resulta que yo le venía pagando porque yo no tuve el control de los 180. Entonces le pagué dos veces. La empresa le pagó las incapacidades y el fondo le pagó las incapacidades. Le dijimos al trabajador que cuando el fondo le pagara me tenía que devolver ese dinero porque no le puede corresponder el pago de dos veces por la misma prestación. Si no se lo informé, ¿cierto? Y cuando yo voy a decirle al trabajador, mira, es que necesito que, ah, no, yo no sabía, yo me gasté la plata. Claro, habrán trabajadores que su conciencia les diga, sí, doctora, yo te le voy a devolver cuando, pero cuando no pasa, pues obligarlos a que nos paguen es complejo, ¿cierto? Entonces, por eso hay que advertir, por eso hay que hacer el seguimiento, por eso no hay que soltar y, ay, no me trajo la incapacidad, ve, quién sabe qué pasaría. No, hay que hacer ese acompañamiento. Sé que cuando tengo muchos casos, y me van a perdonar, es hartísimo, pero es importante que lo hagan, no solamente por el recobro de las incapacidades, sino porque ustedes tienen que hacer el seguimiento del tratamiento de rehabilitación del trabajador, ¿sí? Conocer en qué está, si asiste, si no asiste a esas terapias, a todo lo que debe cumplir con el sistema, porque si el trabajador no lo hace, pues puede estar incumpliendo y cayendo en un presunto abuso del derecho que también está en la norma, ¿sí? Entonces, es clave, es importante que ustedes conozcan de los casos, ¿sí? Hay empresas que llegan con casos de 3, 4 años de incapacidades. No, doctora, ya dejó de pagarme, ella dejó de, ¿qué? Ella dejó de presentarme las incapacidades hace como 6 meses y eso no me ha vuelto a contestar y ni idea en que esté, pero además le seguimos pagando porque nos da miedo que, ¿sí? Y uno dice, ¿es en serio? Entonces, importante que tengamos el control de esos casos.
Claro, recordemos que las personas con incapacidades temporales tienen una protección especial, que para efectos de requerir en un proceso disciplinario es complejo porque está incapacitada, que hay trabajadores que a veces no presentan las incapacidades, pues no los citen a un proceso disciplinario, pero envíenles comunicaciones recordándole la obligación que tiene de justificar su inasistencia. O sea, no es dejarlos, ay, es que yo no le puedo decir nada, ¿sí? Es que no, no, es importante que hagamos el seguimiento. Si no me contesta, entonces por escrito. ¿A dónde? A la dirección de la casa que me reportó, ojalá por correo certificado. O sea, no es que nos quedemos quietos y no hagamos nada. Ese es el peor escenario. Entonces, esa es la línea de las incapacidades. ¿Qué pasa cuando cumple 540? Entonces vamos a ver acá. Volvemos. Si es concepto favorable, nos van a reconocer hasta el día 540. Bueno, a nosotros no, perdón. Al afiliado le van a reconocer incapacidades hasta el día 540. Si sigue incapacitado y no ha cambiado su concepto de rehabilitación y sigue favorable, quien va a pagar esa incapacidad es la EPS. De eso hay norma y si se requiere, la EPS debería pagar. Entonces aquí va la pregunta. Doctora, entonces yo tengo que volverle a pagar porque como ya cumplió los 540 días, ¿vuelve al principio? No, no vuelve al principio. No es tan automático. La recomendación acá es que hablen con el trabajador y le expliquen. A veces las EPS lo niegan, a veces le consignan directamente al trabajador. Entonces, vamos a hacer el trámite de esta primera incapacidad. Si nos la paga, se la pagamos y si no, le tocaría a usted ir a solicitar el pago, ¿sí? Claro, y trabajadores conflictivos y terribles, entonces lo que les digo es páguenle ese primer mes y gestionen rápidamente con la EPS para saber cómo va a funcionar de acá en adelante. Pero importante, no es tan automático, no es que yo tenga que asumir, no es así en el sistema. Si tiene concepto desfavorable, entonces pues ya vimos que lo calificaron. Volvamos al caso en que en la zona gris, recuerden, entonces le dio una pérdida inferior al 50%, sigue con las incapacidades, el fondo venía pagando las incapacidades, pero los puede pagar hasta el día 540. ¿Qué pasa si le dan otra incapacidad de 30 días y quién le va a pagar eso? Pues ahí no tenemos norma que nos obligue ni a la EPS ni al fondo, entonces el trabajador tendrá que presentar una tutela. ¿Sí? Para que el juez diga quién va a asumir esa incapacidad. Pensemos el caso, un trabajador que tiene un concepto desfavorable con una pérdida de capacidad laboral del 35%, que puede estar en un proceso de validación por la Junta Regional de Calificación de Invalidez o por la Junta Nacional de Calificación. Ya les voy a explicar eso. Y sigue con incapacidades. ¿Quién le va a pagar? No existe norma que diga cuál ente del sistema debe reconocerlo. ¿Listo? Entonces, ahí, en esos casos, se presenta tutela. ¿Qué pasa con los conceptos, con los dictámenes de pérdida de capacidad laboral? Si el trabajador recibe un 35% de pérdida y no está de acuerdo y dice, es que yo me siento muy mal, yo no puedo trabajar, yo me siento inválido, yo no, mi condición médica no me permite trabajar, tiene unas instancias para objetar ese dictamen. Entonces el trabajador puede presentar dentro de los 10 días siguientes a que le notifiquen ese dictamen en este caso debió ser el fondo, ¿cierto? Entonces, radicarle al fondo su objeción para que el fondo envíe su caso a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. La Junta revisa el caso, lo cita, valora las pruebas, lo escucha y puede que la Junta diga, sí, señor, usted está muy mal, yo le voy a subir al 55% y ya puede acceder a su pensión. O puede que la Junta diga, no, un momento, el fondo le dio mucho, le dio 35 y según lo que yo reviso, validando el expediente, él tiene una pérdida del 25% o del 30%. No garantiza una objeción de un dictamen que el porcentaje suba. Y eso es importante que ustedes también le informen a los trabajadores, ¿sí? Pueden bajárselo. ¿Listo? El trabajador, entonces, vamos en el ejemplo, se lo bajaron al 30, pensemos. Listo. Él tiene otra instancia. Puede decir, no, yo no estoy de acuerdo, la Junta miró mal mi caso, es que no revisó que yo tengo problemas psicológicos, que yo necesito una persona para mis actividades diarias, bueno, muchas cosas que pueden sumarle a esa calificación de pérdida y presenta una objeción ante la Junta dentro del tiempo establecido y se va a la Junta Nacional todo su expediente, la Junta revisa y puede pasar exactamente lo mismo. O que se lo suba otra vez al 35, o que le dé más del 50, o que se lo baje.
o que le mantenga el 30% que le habían dado, ¿sí? Entonces, esas son las instancias que tiene un dictamen de pérdida de capacidad laboral. También pasa cuando tenemos inconformidad del origen. Entonces, seguramente han tenido casos en algunas empresas en donde la persona tuvo un evento laboral, la ARL lo cubre y después sale una otra situación y la ARL dice, no, esto no es del accidente, esto es común. Entonces el trabajador dice, no, pero es que esto es derivado del accidente. Entonces empieza la controversia del origen del diagnóstico, ¿cierto? Para el trabajador es laboral, para la ARL es común. Entonces, si hay inconformidad, pues la ARL puede poner la objeción para que la Junta Regional revise y confirme que es común y así. Entonces, tenemos esas mismas instancias cuando hay inconformidad en el origen del diagnóstico. ¿Listo? Acá está lo de la sentencia que les decía para que la administradora de pensiones reconozca el subsidio mientras califican a la persona. Antes, o bueno, en la norma solamente estaba habilitado el pago de los subsidios por incapacidad superiores a 180 días para las personas que tenían concepto favorable. Ya con esta sentencia, pues los fondos han estado reconociendo. Igual, esto venía siendo por jurisprudencia. Norma no hay todavía. Continuemos entonces, tenemos aquí otras situaciones. Eh, Acá está la norma que establece que la EPS debe asumir las incapacidades después de los 540 días, cuando hay calificación definitiva, cuando hay concepto desfavorable de rehabilitación, y en este caso la EPS no reconoce incapacidades. Y acá un tema que se nos está volviendo recurrente en consultas que de pronto las empresas no han tenido en cuenta, y es que nos están negando el reconocimiento de las prestaciones económicas en el caso de los salarios variables, cuando hay variaciones en el IBC que superan el 40% respecto del promedio de los 12 últimos meses. Suena un trabalenguas, ¿cierto? Y cuando me llega la carta, aún más. Pero está pasando para que ustedes revisen en esos casos de salario variable, tienen que establecer el promedio de los 12 meses anteriores y si supera el 40% por comisiones, por alguna razón, pues hay que justificarlo a la EPS. ¿Por qué? Porque el hecho de no contestar esas comunicaciones hace que la EPS reporte estos casos a la UGPP. Pues, ¿qué va a hacer la UGPP? Investigar. ¿Cuándo? No lo sabemos porque por ahora, haciendo un paréntesis, la UGPP está enfocada en todos los procesos de fiscalización de los subsidios que les dieron a las empresas por el PAEF, el PAF, el paro, todo eso están en proceso de validación, pero no han empezado los procesos de fiscalización por aportes o por este tipo de situaciones. Entonces, importante que ustedes pues atiendan estos requerimientos de las EPS y validen si es real o no es real. ¿Listo? Em, bueno, que revisen. Cuenta su empresa con trabajadores que superen 180 días de incapacidad, han hecho este trabajo de seguimiento, de apoyo de los trabajadores que tienen estos problemas, tienen incapacidades de difícil recobro, pues si alguno de ustedes tiene este tipo de situaciones, si requiere asesoría, pueden escribirme el correo que ya ahorita se los dejo para que pues podamos darles una mano y poderles dar luces frente a situaciones que definitivamente a veces son bastante complejas. Acá les dejo en la presentación algo que me pareció interesante y es que la UGPP ya hace unos 3 años sacó el estado único de cuenta de las empresas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ingresar a la página de la UGPP, inscribirse y solicitar el estado único de cuenta. ¿Qué información trae ese estado único de cuenta? Pues les va a decir cuánto pagan ustedes por aportes mensuales a la seguridad social, a qué entidades, si tienen o no tienen procesos con la UGPP, en qué estado están esos procesos, pero adicional, eh, algo que me pareció interesante es que miren cómo nos están monitoreando las novedades. Está la variación de salario transitoria, la incapacidad general, las vacaciones, la suspensión temporal del contrato. Entonces, ellos están monitoreando cuántos al mes. Y un tema es que están teniendo un valor de las incapacidades por cobrar en el semestre móvil. Entonces, revisen, ingresen, saquen el estado único de cuenta y revisen si el valor que está aquí de las incapacidades por cobrar corresponde a lo que ustedes realmente tienen por cobrar de los últimos 6 meses. Entonces es una tarea interesante. La página de la UGPP
es www.ugpp.gov.co y acá está el enlace para que ustedes puedan ver el video que hicimos desde Barrera Palacio para que puedan hacer el proceso de inscribirse y de que puedan solicitar el Estado Único de Cuenta. Doctora, si solicito el Estado Único de Cuenta, ¿me va a requerir la UGPP? No, no es una consecuencia. Si lo requiere, puede que sea una casualidad. Pero no es que yo por requerir o por solicitar mi Estado Único de Cuenta, la UGPP me vaya a requerir. Ellos ya tienen la información, entonces no porque me la compartan, me van a requerir como empresa. Entonces, importante que ustedes tengan eso presente. Y pues bueno, aquí les dejo mi correo, sno@barrerapalacio.com. Eh, las generalidades, como les dije, es mucho tema, son muchos casos los que se presentan, pero bueno, traté de abordar lo que más pude, entonces, si quieres, Tatiana, abrimos el espacio de preguntas, unos 5 minuticos para que podamos atender lo que más se pueda. Si hay casos muy especiales, pues por favor me escriben al correo, voy a dejar ahí la presentación para que anoten el correo electrónico y pues poderles dar más luces si son consultas ya muy específicas. ¿Listo? Perfecto, claro que sí, señora. Muchas gracias porque sí vemos en el chat que hay muchas solicitudes bastante específicas y pues esa especificidad requiere obviamente un manejo diferente porque no se abordan en esta generalidad. Entonces, Sandrita, gracias por la invitación de que te escriban a tu correo. Tenemos algunas inquietudes que he visto y es la generalidad para que por favor nos ayudes a aclararlas y es una de las primeras que llegó y es, ¿tienes por favor la posibilidad de aclararnos esas incapacidades que se manejan por accidente de tránsito, que no son laborales, que son por SOAT, a dónde se cobran? Un poco como ese contexto de ese trámite que son como accidentes de tránsito. Bueno, las incapacidades por accidente de tránsito tienen un manejo especial con las EPS porque les piden unos requisitos, ¿sí? En algunas les piden el reporte ¿de qué? Del accidente de tránsito y les piden que llenen un formulario para que sean válidas para el sistema. Y es un tema que cada EPS maneja de manera particular. Se supone que las EPS deben pagar esas incapacidades, ¿cierto? Pero recordemos que hay un SOAT, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría la EPS? Recobrarle al SOAT. Pero a veces no y nos obligan a hacerle el recobro al SOAT. Entonces, depende de cada EPS. Yo los invito a que vayan a las páginas de las EPS porque tienen buena información y se empapen de los formularios que deben llenar, de la información que deben adjuntar con cada caso de este tipo de procesos de recobro, ¿sí? No se queden solo con lo que yo les digo porque esto va cambiando. Pero con las incapacidades de tránsito siempre ha habido el dolor de cabeza. Y ahora mucho más, ¿no? Porque si tenemos un seguro, todo riesgo, entonces no nos traigan al policía porque para que no haga el levantamiento del croquis y para que no nos haga todo el proceso. Entonces la EPS a veces nos exige eso, entonces toca pedirle a la aseguradora que emita la certificación y se nos vuelve un rollazo, ¿sí? Entonces no es tan fácil el manejo de estas incapacidades. Consulten con las EPS qué les piden y empiecen el trámite. Perfecto, Sandrita, muchas gracias. Nos preguntan, ¿qué pasa con esas incapacidades que están dentro del periodo de vacaciones? ¿Predomina alguna? ¿Se debe suspender el tiempo de las vacaciones para poner la incapacidad? ¿Qué sugerencia o qué concepto tienes tú respecto a eso? Bueno, entonces el trabajador estaba disfrutando de sus vacaciones y se ha tronchado un pie. Lo incapacitan por 10 días. ¿Qué pasa? Se suspende las vacaciones, ¿sí? Entonces el trabajador debe reportar a la empresa que le dieron una incapacidad y los días que quedó pendientes del disfrute de esas vacaciones, pues tendrán que programarse una vez finalice la incapacidad o los programan las partes después. Pero la incapacidad suspende las vacaciones. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Importante. Sandrita, ¿cuál es el tiempo para erradicar incapacidades ante las entidades? Para la validación, 15 días siguientes a la fecha de expedición, ¿cierto? Como les expliqué, no dice que sean hábiles, no dice que sea calendario. Según la norma, si no lo dice, uno debería entender que son hábiles. ¿Cuál es la recomendación que damos desde Barrera Palacio? Tomen ese plazo calendario, ¿sí? Entonces, si emitieron la incapacidad el 1 de noviembre, tengo hasta el 15 de noviembre para radicar. No se confíen de los días hábiles, por lo que les digo, generalmente estamos el día 14 corriendo. No me han enviado la Ujú. explícita, llámenlo, pregúntenle qué pasó, qué. Entonces, mm, tengan ese como ese
término de tomárselo tranquilo para que no se queden estas incapacidades sin validar. ¿Listo? Para el recobro, tenemos 3 años, ¿cierto? Para recobrar una incapacidad. Lo que pasa es que si la incapacidad no fue emitida por una IPS o por una entidad de la red prestadora de la EPS, pues la incapacidad justifica la inasistencia, pero no es válida para la entidad que me la va a pagar. Entonces vamos a tener el problema por no haberla validado, ¿cierto? Pero si es de la entidad, tienes 3 años para el recobro. Ahí vamos a hilar un tema que nos decía si es esas incapacidades que expide la medicina prepagada, Sandrita, porque en algún punto vi la pregunta y es, ¿qué debe pasar con esas incapacidades? ¿Se deben transcribir? ¿No se deben transcribir? Porque, y voy a hacer también la pregunta desde el desconocimiento, porque nos preguntan y es, ¿una incapacidad de IPS también hay que transcribirla? Bueno, dos cosas. Gracias. Con las entidades de medicina prepagada, lo ideal es que tengamos la EPS y la prepagada de la misma entidad. Voy a poner el ejemplo. EPS Sanitas, prepagada de Colsanitas, ¿cierto? Si me la emiten de la red prestadora de la EPS, que uno entendería que son las mismas entidades, pues no requiere validación y generalmente no tenemos problemas en que me paguen las incapacidades cuando es de la misma entidad, ¿sí? Pero ¿qué Ok. pasa si tengo, em, ay, se me olvidó, Sanita sí, está, prepagada a compensar. exacto, sí, iba a poner otra, pero bueno, estoy afiliado a Sanitas y tengo prepagada compensar. Cuando me emiten las incapacidades de la prepagada, tengo que hacer la validación y generalmente te ponen problema, ¿sí? En la validación. Te dan menos días, te piden que vaya a una cita médica con un con un profesional, perdón, de la misma experticia o del mismo nivel para que valide si esa incapacidad era o no era apropiada. Entonces se nos complica un poco el tema, ¿sí? Pero lo cierto es que hay que validarlas, ¿sí? Se supone, vuelvo y repito, se supone porque es que ahora todo es validado. Se supone que si las incapacidades son de la misma red prestadora, no hay que validarlas, simplemente yo las subo para que me las paguen, ¿cierto? Entonces, si es de Sanitas y Colsanitas, pues no debería haber validación. Pero si por la prepagada se fue a un centro que no era de la red prestadora de la EPS, seguramente le van a pedir que la valide y que anexe el resumen de atención o la epicrisis, ¿sí? Entonces, ahí es donde es una línea muy delgada y tenemos que revisar si hace parte o no de la red prestadora de la EPS. ¿Listo? La otra pregunta que me hacías, Tati, era, Si ¿cómo la sé incapacidad la expide la IPS, ¿quién debe hacer esa transcripción? el O si proceso hay de que hacer transcripción? transcripción, empecemos por ahí, o si hay que Bueno, hacer transcripción. antes hablábamos de transcripción, ¿cierto? Era el término que se inventaron las EPS para validar las incapacidades. Y estamos hablando de hace bastantes años en donde cada EPS ponía el término que quería para que las empresas pudieran transcribir. Algunas llegaron a decir que 8 días. Si tú no me radicas en 8 días, no te pago la incapacidad. Bueno, todo eso, digamos que ya no existe, entre comillas, la transcripción. La norma habla de la validación, ¿sí? Entonces ya no hablamos de transcripción, sino de la validación. Es el mismo proceso. Entonces, la IPS es de la red prestadora, no debe de haber validación. Yo solo la cargo y deberían pagármela. Pero si es de otra, ahí es donde aparece el proceso de validación, que es de la anterior transcripción, ¿sí? Pero que ya no es que cada empresa, cada EPS tenga un término, no. La norma estableció 15 días para que me la radique. Ahora, si no la valida, ¿qué pasa? Pues que esa incapacidad después para el recobro se nos va a complicar, ¿sí? No es que sea imposible, pero se complica el proceso. ¿Listo? Perfecto. Sandrita, aquí nos preguntan y es, tengo un empleado que se le hace el pago al FOSIGA porque es pensionado por un régimen especial. ¿Qué pasa cuando tiene una incapacidad? ¿De eso se puede hacer recobro? ¿Cómo funcionan esas incapacidades? Sí, hay una página especial, bueno, no es el FOSIGA, es el ADRES, la ADRES, perdón, y ante esa entidad es donde debes hacer el recobro. Igual, ingresas a la plataforma, llenas el formulario, radicas los documentos y el ADRES es quien te paga esa incapacidad. Sí, en algún punto también vi una pregunta que si la ADRES pagaba incapacidades. Sí, señora.
Listo. Acá nos preguntan que tienen una incapacidad o qué pasa cuando un médico emite mal la incapacidad, no coincide fechas o no coincide la epicrisis, perdón, o historias clínicas. ¿Cuál sería el mecanismo que puede utilizar la empresa para poder pedir el pago de esas incapacidades o reclamar? ¿O cómo puede hacer validar que es un error del médico y pues que le puedan hacer el pago de esas incapacidades? Yo quiero que me pongan manito arriba si me están escuchando o si tenemos problemas técnicos con Sandra, tal vez. Listo. Entonces, de pronto esa Sandra que se le fue un poco el audio, tema técnico. Mientras Sandra llega, veo que nos están preguntando y es en dónde queda guardada la capacitación. Queda disponible en nuestro canal de YouTube a partir de mañana. Si ustedes escriben en YouTube miplanilla.com, ahí nos van a encontrar. Nuestra dirección exacta es mi planilla con seguridad social. Pero si nos encuentran, ahí van a ver todo, van a ver que está en la parte de videos y va a quedar grabada la capacitación. También está dentro de nuestro centro de ayuda en www.miplanilla.com. En centro de ayuda tenemos un bloque que se llama Escuela Formativa y tenemos todas las sesiones que hemos dado durante el año. Sesiones que son públicas, que son posibles compartirlas porque hay otras sesiones, veo que en alguna persona en el chat me escribió que no han compartido la sesión de ayer. Estas son sesiones técnicas que tienen información sensible y solo se comparte a las personas que se inscriben. Entonces, tengan toda tranquilidad que van a quedar en nuestro canal de YouTube. Listo, démosle un minuto a Sandra, por favor. ¿Me escuchas? Listo, ya te escuchamos. Bueno, superados los problemas técnicos, una vez los hemos superado, gracias por estar con nosotros nuevamente, Sandrita. No, Tenemos, con mucho no, gusto, perdón que se bloqueó y no supe qué pasó. no, a veces los problemas técnicos suceden y en Teams a veces tiende a molestar. Sandrita, últimos minutos para finalizar y agradecerte tu compañía. Te estaba preguntando qué pasa cuando el médico emite mal los datos en la incapacidad y estos no coinciden con la historia clínica y la epicrisis, porque hay EPS que cuando no encuentran esa coincidencia las niegas. ¿Qué podría hacer la persona o la empresa? Porque pues la EPS contesta como es que no ubicamos al médico. ¿Cuál sería tu sugerencia que pueda hacer esa persona o la empresa para poder hacer que esos datos coincidan? Ahí se nos vuelve un problema con el trabajador porque tiene que ser él el que debe acercarse al centro médico que emitió ese documento
y solicitar la corrección de esa incapacidad, ¿sí? Si lo hace la empresa, tiene que ser por oficio y debe ir con la autorización del trabajador. Ustedes saben cuánto se puede demorar la respuesta a una carta de estas, pero tienen esas dos salidas, o que el trabajador vaya, llegue el trámite, o ustedes solicitarlo por oficio, pero debe ir con la autorización del trabajador, porque pues es información confidencial, ¿cierto? Una información que tiene una reserva especial porque tienen que abrir la historia clínica para revisar y pues a razón de que la empresa está pidiendo esto, debe tener la autorización del trabajador para hacer este trámite. Listo. Listo. Sandrita, una pregunta que incluso me alcanza a generar a mí también duda, pero es el espacio propicio y es, tengo una persona que es pensionada ya y supera los 180 días, no es pensionada, perdón, tiene devolución de saldos. Sin embargo, la persona sigue trabajando en una compañía, pero supera esos 180 días de incapacidad. Como no tiene fondo de pensiones porque ya tuvo devolución de saldos, ¿ahí qué pasa con esa incapacidad? ¿No hay reconocimiento? ¿Habrá reconocimiento? Pues es uno de los riesgos que tienen las empresas que mantienen este tipo de contratos. Al no haber cobertura por parte del sistema de pensiones, uno entendería que si está incapacitado, quien debería cubrir esta incapacidad es la empresa, ¿cierto? Porque no va a haber quien le pague esos días de incapacidad. Entonces, ahí es uno de los riesgos que se asumen al mantener este tipo de personas vinculadas por largo tiempo. Y pues cuando se presentan estas incapacidades más complejo, sí, pero por lo menos el pago de la incapacidad, sí. Ahora, si llegan a calificarle una pérdida, pues ya la pensión, sí, no, porque ya tiene una pensión de vejez, pero por lo menos la incapacidad, sí. Perfecto. Tenemos una pregunta acá y es, después de los 180 días que hace el reconocimiento al fondo de pensiones, ¿quién debe seguir pagando la seguridad social? Creo que no lo dijiste en algún punto de la sesión, pero si nos recuerda la información, es bastante valioso. Después del día 180, ¿me preguntaste? Sí, señora. Ok. El contrato se mantiene vigente. Eso es importante que lo tengamos claro. Por tanto, el empleador aportante debe hacer el pago de la seguridad social. ¿Qué pasa? Este pago está distribuido, ¿cierto? Una parte el empleador, otra parte el trabajador. Yo le debo informar al trabajador que voy a seguir cumpliendo con mi obligación del pago y que en algún momento, pues él me tendrá que devolver ese aporte del 4% de salud y 4% en pensión que yo estoy asumiendo. Ahora, hay empresas que lo asumen, ¿sí? No le dicen al trabajador, usted a futuro me tiene que devolver, no, sino que lo asumen porque quieren apoyar el proceso. Pero sí podrían informarle al trabajador que cuando se reincorpore o cuando tenga su pensión o cuando tenga, eh, pues ya vuelva a trabajar y tenga ingreso salarial, pues que pague los aportes del 4% en uno y 4% en otro, para que sepa que tiene una deuda con la empresa de esos aportes, ¿sí? Pero se deben seguir haciendo por parte del empleador porque no puedo reportar la pila sin el pago de esos aportes. ¿Listo? Perfecto. Para finalizar, Sandrita, y voy a dar cierre con esta pregunta porque me parece un manejo bien importante y más la invitación es para que puedan consultar y tener una compañía de abogados de confianza o unos abogados de confianza que puedan solucionar y es ¿qué pasa cuando ese funcionario no entrega la incapacidad y debido a que no entregó la incapacidad, pues no lo retiraron de la compañía ni nada, pero no se pudo hacer el recobro de esa incapacidad? Yo puedo descontarle al trabajador ese auxilio de incapacidad que es el 66,67% o el manejo que debería darse acá, ¿cuál sería lo correcto? Pues depende en qué etapa estemos, ¿cierto? Depende cuál es la situación del trabajador, porque si te digo, si es un riesgo psicosocial, pues me queda muy complicado descontarle algo que ni siquiera la persona está consciente de lo que está haciendo, ¿sí me entienden? Entonces, yo los invito a que esos casos los revisen uno a uno. Suspender el pago de la incapacidad puede ser una opción si yo conozco que es negligencia del trabajador que no me la quiere presentar, por ejemplo. Pero pues la invitación es a que revisemos el caso completo, perdón, con un experto en el tema. No te voy a generalizar diciéndote, no, descuente, no, 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 porque sería irresponsable de mi parte y cada caso hay que revisarlo. Entonces, pues en esas situaciones tan críticas, la idea es que nos puedan contactar y que podamos prestarles el servicio de la asesoría con las tarifas especiales que tiene Barrera Palacio por la alianza que tenemos con Mi Planilla para todas las empresas que pagan su seguridad social con este operador.
Perfecto, Sandrita, regálanos por favor en pantalla. Y para finalizar, tus datos, porque con esto damos cierre a la sesión, recordarle a todas las personas que se encuentran conectadas a esta sesión que esto quedará publicado en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo tengan en cuenta. Les pedimos también aquí en el chat, vamos a dejarles una encuesta para que por favor nos ayuden a diligenciarla de estas sesiones que veo que nos pusieron muchas felicitaciones, les pareció muy buena, todas estas cosas nos sirven porque pues nos vienen a través de esto. Agradecerte, Sandrita, por el espacio. El próximo año tendremos nuevamente la compañía de Sandra para que pueda socializar todo esto, pero que ustedes sepan que cuentan con miplanilla.com, tarifas especiales si ustedes necesitan tomar algún servicio de Barrera Palacio. De lo contrario, ya saben que tienen la posibilidad de adelantar, retroceder la sesión en nuestro canal de YouTube. Súper bienvenidos a que nos contacten cualquier inquietud que tengan. Sandrita, muchas gracias. Tus palabras de cierre y con esto nos vamos. Bueno, Tati, pues muchas gracias a todos los que permanecieron, pues agradecerles por su tiempo, espero que haya sido enriquecedora. No se dejen em, llenar de malas expectativas con estos casos, hay mucho por hacer en este tipo de procesos, entonces consulten y pues muchísimo gusto estamos para apoyarlos. Tengan un buen resto de día. A todos un feliz día. Mil gracias por su asistencia.